Michoacano de Ciencias de la Educación, José María Morelos, les da la más cordial bienvenida a nuestro 22º Encuentro Académico Regional, Investigaciones en Proceso, de Educación a Distancia y su impacto en los procesos educativos del plantel Oriente Zitácuaro. ¿Qué tal? Buen día. Con gusto saludamos a nuestra comunidad académica. Bienvenidas y bienvenidos sean. Bueno, nosotros comprometidos con la difusión del conocimiento, el día de hoy contamos y nos engalanamos con la presencia del Centro de Investigación y Enseñanza de las Matemáticas, con su director, con el doctor Castañeda Rivera. Muchísimas gracias, doctor, por estar con nosotros en el Instituto Michoacano de Ciencias de la Educación. Con esta necesidad que tenemos como comunidad académica de acercarnos, de estar incrementando este acervo de conocimientos en este campo educativo, hemos buscado estar cercanas de las personas que están comprometidas con esta generación del conocimiento. Creemos que en este caso el aporte que tienen ustedes desde la investigación, desde las matemáticas, desde estos procesos de aprendizaje, son de alto impacto para nuestra comunidad. Por eso, desde el primer momento que contactamos para esta posibilidad, dijimos, adelante, hay que hacerlo, ¿no? Hay que reconocer esta capacidad que tiene el sujeto para aprender y que nos pone en un escenario, en un espacio donde los propios sujetos podemos caer en la autogestión y en ese aprender a aprender. Entonces, nos parece de alto impacto. Tú sabes que en el Instituto Michoacano de Ciencias de la Educación tenemos distintos programas de la pedagogía, de la psicología, de las artes, aplicadas todas en el ámbito educativo. Entonces, para nosotros es muy rico, es una gran posibilidad que nos acompañes. Será de gran impacto para nuestros estudiantes. Y bueno, de algún modo sabemos que hay muchísima información circulando, que nos hace falta de algún modo tener esos referentes para clasificar, para seleccionar esta información, pero sí sabemos de la trascendencia y de la permanencia que implica la publicación. En este caso, el elemento tangible que es tu libro que nos parece totalmente adecuado, totalmente enriquecedor, de teorías del aprendizaje. Entonces, bienvenido, doctor Rivera, al Instituto Michoacano de Ciencias de la Educación. Recibe de parte de nuestra directora general, de la maestra Cecilia Serrarás, un abrazo y que sea de provecho para nuestra comunidad el compartir estos comentarios y esta exposición tuya sobre el libro de teorías de aprendizaje. Muchísimas gracias. Con gusto presento al autor del libro Teorías del Aprendizaje, al doctor Jesús Castañeda Rivera, quien es licenciado en Ciencias Físico-Matemáticas por la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo. Realizó estudios de posgrado en Educación por la Universidad Interamericana para el Desarrollo y la Universidad Nova Hispana, autor de libros y más de 70 artículos de investigación, docencia y divulgación sobre matemáticas, pedagogía y educación. Su trabajo académico más sobresaliente está ligado al cálculo de la robustez de funciones regulares sobre espacios vectoriales de dimensiones finitas 2009 y la clasificación de los espacios duales afines numéricos 2011. Ha sido reconocido con el premio Condecoración al Mérito por el Ayuntamiento de Morelia en el 2006 y el Gobierno del Estado de Michoacán 2005. Premio Mixval, otorgado por la Sociedad Matemática Mexicana y la Sociedad Mexicana de Computación Científica 2009. Premio UNID a la Universidad 2011. El profesor Castañeda es fundador y director del Centro de Investigación y Enseñanza de las Matemáticas. Asimismo, comento y presento también al doctor Ernesto Rodríguez Moncada, licenciado en la ENEP Acatlán de UNAM. Ha sido director de investigación y evaluación en el CREFAL 2008 y 2012. Asimismo, saludamos y presento a nuestro compañero y maestro, al licenciado Carlos Higuera Ramos, coordinador editorial del Instituto Michoacano de Ciencias de la Educación. Sean todos bienvenidos. Adelante, Carlos. Bueno, pues muchas gracias. Siempre presentar un libro es algo, me parece,
pues una fiesta en el sentido académico, en el sentido de la reflexión y de la teoría, y evidentemente de lo que nos convoca. Eh, bueno, en este caso, este libro que en este momento presentamos, la introducción a las teorías del aprendizaje, pues desde el título es una materia que normalmente nosotros tenemos en el área de pedagogía y de algunas otras licenciaturas en el IMSET. Entonces, por lo tanto, es un libro que compete al área, de la investigación educativa, y que desde luego en diferentes reflexiones, en diferentes cuestiones teóricas que vemos desde las teorías del aprendizaje, siempre estamos recurriendo pues digamos, a los clásicos de las teorías del aprendizaje, ¿no? Al ser una materia, también el título de este libro, de muchos de nuestros mapas curriculares en el IMSET, me parece que es necesariamente pertinente una reflexión en torno a esta teoría del aprendizaje. Me parece que el libro que está proponiendo el doctor Jesús Castañeda es, digamos, un libro con tintes y un sentido muy didáctico, ¿verdad? Y que a veces se agradece mucho, sobre todo para el ámbito de las licenciaturas en educación, en pedagogía, porque nos deja ver un recorrido desde que inicia este libro, que no es muy amplio, es un libro de 70 y tantas páginas, que en realidad es, digo, nos deja ver o hace una distinción desde el pensamiento antiguo griego, platónico, pero de toda la antigüedad griega, con esta forma del aprendizaje como una modificación del aprendizaje, ¿no? Que se va dando a través de la historia, que se va dando a través de los diferentes procesos educativos, ¿no? Por otra parte, hay algunas cuestiones que tenemos que reflexionar en torno a este libro, porque me parece, hay algunos clásicos que tenemos, estaba ahí pensando cuando precisamente estábamos revisándolo, eh, estos temas temas de Moacir Gadotti, por ejemplo, que habla también de las teorías del aprendizaje, y otros libros ya, digamos que clásicos, también dentro del pensamiento, dentro de la teoría del aprendizaje, y que me parece que este libro es muy interesante porque ayuda mucho desde el punto de vista del profesor a que pueda servirse con este texto para verlo en clase con los alumnos, y que nos da un recorrido muy amplio de las teorías del aprendizaje, ¿no? Como lo decíamos ahorita, desde Sócrates, Platón, San Agustín, Rousseau, Harvard y hasta el siglo XX, ¿no? Pasando por, evidentemente, el constructivismo, Vygotsky, Piaget, Ausubel, ¿no? Entonces, este punto de vista me parece que tiene una capacidad interesante de síntesis de las diferentes corrientes, de las diferentes corrientes de teorías del aprendizaje que están presentes. En el caso del IMSET, recurrentemente estamos regresando a estos teóricos desde el punto de vista también de la filosofía de la educación, de las teorías del aprendizaje, que finalmente hay una vinculación con esta epistemología, esta manera de pensar, de reconstruir y de repensar el mundo, ¿no? Entonces me parece que aquí el doctor atinadamente tiene este libro un sentido didáctico que a veces se agradece, y que a veces cuando uno está en el aula con los chavos trabajando, etcétera, es importante a veces un libro que pueda resumir algunas ideas generales de la teoría del aprendizaje, ¿no? Que van desde las más clásicas y pasando como comentábamos, todo el mundo griego, pero sin embargo que se van haciendo más complejas, ¿no? Y con estas nuevas teorías contemporáneas de las neurociencias, pero también de la computación aplicados a la teoría del aprendizaje, empieza a ser más interesante, ¿no? Incluso más complejo. Entonces, me parece que incluso la capacidad o el pensamiento desde el ensayo, ¿no? Recordamos que desde Montaigne que nace el ensayo como esta forma de pensar el mundo, de pensar la realidad, y que de alguna manera se va a las aulas también, ¿no? Y se va a la vida académica, un poco este sentido, digamos, este nacimiento del ensayo,
se va con un uso áulico y que incluso toma sus propios tintes ya ahora en el siglo XX y XXI, acerca de lo que significa pensar y repensar el mundo o las teorías del aprendizaje, si es a través de la repetición continua. Tenemos por ahí a Piaget y a todos los maestros de alguna manera ya los conocemos o son ya, digamos que, puntos de reflexión continua. Y esta capacidad también de este libro me parece que es interesante porque hay una capacidad de síntesis, ¿no? De las diferentes teorías del aprendizaje. A veces cuando uno está haciendo algún trabajo de investigación, revisando algún trabajo de investigación, es importante pensar que la mayoría de alumnos, o cuando uno está como alumno, pasas por pensar cuál es tu marco metodológico, con qué con qué autor estás hablando, desde qué autor estás hablando. Y me parece esto muy interesante, a la vez problemático, porque incluso aunque es un asidero teórico, a veces parece que uno se le olvida también esa manera que también el alumno puede decir esas cosas, ¿no? Y a veces, ¿cuál es el autor que necesitas ver? Necesitas revisar estos autores, ¿no? Tiene dos características o dos significaciones. La primera es que al alumno, pues evidentemente hay una obligación a recurrir a los teóricos clásicos o más contemporáneos, y por otro lado a que tenga miedo también a decir qué pienso, porque si no lo digo respaldado en un autor, entonces hay como un nervio ahí de a ver qué estás diciendo, ¿no? Digamos que me parece que también esto es importante porque hace poco precisamente hablábamos sobre un libro que era esto de la filosofía de la educación como forma de vida, y es como transitar también de un ensayo teórico, pero también con la capacidad de que el alumno o nosotros como docentes nos atrevamos a decir cosas, ¿no? Nos atrevamos a conceptualizar, a pensar las cosas también desde nuestro punto de vista, ¿no? Y no solo también desde la tradición filosófica, educativa, teórica, epistémica, etcétera, ¿no? Sino desde una propia visión, pues contextual, una visión más pensada desde los propios problemas educativos que acontecen en cada institución y en cada singularidad educativa, ¿no? Ahí me parece que desde ese punto de vista, eh, el doctor Jesús Castañeda hace un planteamiento de los principales acontecimientos educativos. Sin embargo, es importante reflexionar que al final de cuentas es pensar con qué teoría uno está trabajando, ya sea desde la teoría crítica, teorías más vinculadas al pensamiento marxista o etcétera, o al constructivismo, ¿verdad? Sí, pueden ser estas como unas formas de irse, uno puede tener una teoría de la teoría del aprendizaje, pero se puede mezclar con otra teoría que uno pueda ir vinculando o reconociendo ciertos procesos o no. O es decir, yo tengo un autor y ese es el autor que voy a trabajar y esta es la teoría del aprendizaje con la que yo voy a pensar mi investigación teórica, pedagógica en este caso, o educativa, ¿no? Entonces me parece que sí hay como un mundo pues complejo también ahí entretejido de posibilidades en estas teorías del aprendizaje que se presentan, porque al final de cuentas, y lo dice en una parte del libro, y lo sabemos, es algo inacabado, es decir, estas teorías del aprendizaje están inacabadas, en tanto siempre tienen que estar volviendo a replantear y plantear y replantear estas nuevas formas de educación, ¿no? Y pensándolo un poco, este saber reiterativo, pasando por Morán y los 7 saberes que por ahí los mencionas también, y bueno, hasta Michel Foucault, este sentido de que la educación tampoco es neutral y tiene un sentido de poder y tiene un sentido que es imposible desvincularse del poder y de la acción política, ¿no? Entonces, pensando que todo este recorrido que nos señalas en el libro, Doc, me parece que sí es necesario, pero además son unas visiones muy amplias, ¿no? Es decir, Foucault, evidentemente no podemos pensar a la educación como
este acontecimiento cultural neutro y a la misma vez tiene implicaciones sociales que lo vemos en las aulas, que los vemos en los espacios, ¿no? O el mismo Foucault decía este sentido de la evaluación que per se ya tiene un sentido de vigilancia y castigo, bueno, etcétera, ¿no? A mí me parece que es un libro, en este caso, interesante y que se puede, tiene un sentido muy didáctico, ¿no? En donde uno lo puede trabajar incluso con alumnos, porque a veces es importante que se reconozcan ciertos elementos teóricos, digamos, para desde ahí generar cosas, ¿no? Incluso esta construcción de objetos de investigación, pues mucho sí se basa en autores, pero también a veces el alumno toca o sucede que dice, bueno, pero mi problema, yo quiero investigar sobre esto, y es decir, ya tiene un problema muy específico, y me parece que aquí pues puede recurrir como una capacidad de síntesis en este trabajo a algunas ideas generales y profundizar con algunos autores, ¿no? Entonces, pues sí, hay muchas reflexiones, ahí me parecen interesantes, y hay muchos autores también que están dentro de este cuerpo de libro. No tenía el gusto de conocer al doctor Jesús Castañeda, y revisé su libro gratamente, con algún recorrido y una capacidad de síntesis bastante interesante que se puede recuperar incluso a veces en las aulas. Muchas veces el alumno o el investigador, etcétera, más en el sentido del alumnado, pues dice, yo no voy a leer completo el libro de Rousseau porque está, no sé, la educación de Rousseau, o no quiero, o tampoco voy a entrar directamente a investigarme todo Piaget o Vygotsky, etcétera, ¿no? Las etapas. Sin embargo, ya cuando te dan una idea muy general, entonces ya como que me parece que puedes tener como estudiante ya líneas de profundidad más interesantes, ¿no? Es decir, ya un autor sabes de qué va la cosa, cuál es el concepto general, y puedes ir investigando ya de manera o profundizando de manera muy particular tu propia, sobre todo visión, pero también pensando en que el propio alumnado va buscando sus propias necesidades, ¿no? Porque también hay esa cuestión de que a veces el docente dice, pues es que necesitas investigar este autor, ¿no? Vete por la línea de Gardner, vete por esta línea. Sin embargo, a veces son gustos ya del propio profesor, y el alumno dice, pues es que a mí ni me interesa, ¿no? Mi línea de interés es más bien otra, ¿no? Entonces también ese es como ese poder, digamos, del docente, que a veces es un poco, lo va para sus propios intereses, ¿no? Cuando en realidad el alumno teóricamente incluso te lo plantea y va como para otra línea, sin embargo tú lo tratas de conducir a otros autores. Capacidad que a veces me parece necesaria, pero a veces es innecesaria, en tanto que sí hay una búsqueda de los propios estudiantes y unas propias reflexiones que ellos van teniendo, ¿no? Entonces me parece, concluyendo de manera Buenos días. rápida, que es un libro que se Agradezco la agradece invitación. en tanto el sentido didáctico que tiene, en tanto el sentido de síntesis de algunos, sobre todo de toda la tradición del pensamiento de la teoría de la investigación y de la teoría educativa especialmente, y que se conecta con otras líneas de pensamiento, ¿no? Que están ahí latentes de la epistemología, etcétera, y que deben ser o son para la educación asideros, pues, o formas de entender el hecho educativo, ¿no? Entonces, pues no sé, yo dejaría ahí mi reflexión un poco en tanto el interés, digamos, del libro, de este libro en particular, de estas teorías de esta introducción a las teorías del aprendizaje, ¿no? Sin olvidar eso, que es un libro introductivo, que es un libro que inicia, para cualquier, digamos, estudiante, incluso profesor, que esté interesado o que puede ayudar como una explicación, una manera muy general de entender las teorías del aprendizaje, ¿no?
Hasta ahí dejaré mi comentario. Muchas gracias. Espérame. La palabra quisiera entonces terminar nada más con una breve anotación precisamente que hice del libro, en donde es interesante para recuperar esto que estaba comentando, esta distinción como que entre esta conducta innata y la conducta aprendida, ¿no? Que también son como dos corrientes del pensamiento, es decir, cómo de alguna manera este sentido del aprendizaje va moldeando un aprendizaje, digamos que ya modificado por la propia cultura, y esta cuestión que señala y que me parece también necesaria o que puede dar para alguna comentario mayor, alguna ya ampliación, ¿no? Esta habituación o esta situación pues que se repite continuamente para ver un cambio, un progreso. Ha habido muchas críticas al decir, no, pero es que el conocimiento repetitivo no nos va a llevar a ningún lado, ¿no? Sin embargo, hay formas, pensando en los idiomas, que si no repites, no hay este grado de avance en el conocimiento de alguna lengua. Es decir, no se está erradicar, digamos que esto es algo complejo, ¿no? Bueno, yo hasta ahí entonces dejaría mi comentario y muchas gracias. Hola, buenos días. Agradezco la invitación al INSEAD, por un lado, como institución, y al doctor Jesús por esta posibilidad de presentar este libro que él ha trabajado durante algunos años y que finalmente publicó. Escribir un libro siempre es un esfuerzo, implica dedicación, trabajo, esfuerzo, y entonces verlo concluido por parte del autor evidentemente es algo que le debe de emocionar mucho al doctor. Además de ser un libro cuya finalidad es servir a los docentes. Creo que esto genera una doble emoción, porque no solo es un libro cualquiera, sino es un libro que va dirigido a los docentes, en una época en la que repensar el proceso del aprendizaje es fundamental. La situación por la que estamos pasando, la pandemia, las clases virtuales, ahora el retorno a lo presencial dentro de unos meses quizás, nos lleva a reflexionar muy seriamente sobre el proceso del aprendizaje, qué implica, qué es, cómo se vive por parte del alumno, qué exigencias tiene, etcétera. Y estos son aspectos que aborda en el libro. El libro tiene esa característica fundamental, decía, de estar dirigido a los docentes, pero además de ser muy breve. Pero su brevedad no le hace perder importancia ni lo hace simple. En realidad profundiza en algunos de los conceptos que tienen que ver con las distintas teorías del aprendizaje, además de abordar prácticamente todo el conjunto de teorías del aprendizaje que hasta la fecha conocemos o se han trabajado en distintos libros. ¿Cuál es la diferencia que noto de este libro con respecto a otros libros que hay sobre las teorías del aprendizaje? Uno, la brevedad, esa capacidad de sintetizar el pensamiento de distintas escuelas, autores sobre el aprendizaje. Por otro lado, el que al estar dirigido específicamente a maestros y cuyo contacto Jesús ha tenido mucho a lo largo de su experiencia laboral, le permite utilizar un lenguaje que puede ser comprensible para los maestros, a pesar de que algunas teorías tienen algunas dificultades en términos de su comprensión, estudio, etcétera, por el carácter técnico que manejan, en el que se manejan los conceptos. Y por otro lado, me parece que es un libro
que incorpora algunos planteamientos, las neurociencias, por ejemplo, y al final algunos aspectos pedagógicos que le dan, redondean el libro, diríamos, ¿no? Entonces no solo abre la dinámica del aprendizaje, sino va cerrándolo precisamente, terminando en algunos aspectos pedagógicos que son relevantes. Por otra parte, y ya adentrados en la forma de trabajo de las distintas teorías del aprendizaje, me parece que este libro tiene algunas novedades. Una de ellas es reconocer que si bien el aprendizaje se puede dar en el alumno sin el docente, cualquier persona podemos aprender, los alumnos pueden aprender de la vida, de andar en la calle, etc. En el ámbito escolar, el aprendizaje requiere fundamentalmente del maestro. Y comprender esto es comprender que ese aprendizaje está directamente articulado a la enseñanza. Y esa enseñanza compete al docente. Diríamos que la responsabilidad del docente en el acto del proceso de enseñanza-aprendizaje, en el acto de la docencia, es precisamente enseñar, pero enseñar con la finalidad de que el otro aprenda. Y esto enriquece la visión de ese proceso porque hace ver al alumno que si bien él puede aprender, como hoy sucede, por ejemplo, con muchos alumnos que piensan que pueden meterse a la computadora y aprender lo que sea, en realidad hay aprendizajes que requieren siempre de una guía, de una orientación, de un maestro. Y esto es algo importante y el libro lo hace ver muy claramente. Por otro lado, hace ver las distintas concepciones que sobre el aprendizaje hay y los fundamentos epistemológicos que subyacen a esos planteamientos sobre el aprendizaje. Lo cual es muy importante porque no es lo mismo entender el aprendizaje a partir de una visión cognitivista, por ejemplo, a una conductista. Los fundamentos epistemológicos que sostienen una y otra postura hacen ver, por un lado, la riqueza de posibles planteamientos respecto del aprendizaje, pero por otro lado hacen ver que los investigadores se pueden parar en distinto lugar al momento de analizar dicho aprendizaje, es decir, pueden analizar el aprendizaje desde una perspectiva diferente. En este sentido, algo que el libro plantea entre líneas, diríamos, es que si bien hay diversas teorías del aprendizaje que se sustentan en planteamientos epistemológicos diferentes, no son excluyentes entre sí porque el punto de partida y la perspectiva del análisis es diferente. Dicho en otras palabras, nos hace ver que la complejidad del proceso del aprendizaje es tan grande, tan, valga la redundancia, compleja, que no basta una mirada, se requieren varias miradas. Así, el conductismo lo hace a partir del estímulo-respuesta, de la idea de la conducta, del aprender como cambio de conducta, pero las teorías cognoscitivistas o constructivistas hacen ver lo importante del proceso cognitivo, hacen ver de otra manera el fenómeno de la recepción, de la información, hacen ver que hay un proceso complejo durante ese aprendizaje. En ese sentido, entonces, no se contraponen las distintas teorías del aprendizaje, sino que se complementan. Y eso me parece también es algo que el libro, entre líneas decía, logra expresar. Y es importante también porque de repente cuando uno se para desde la lógica de las escuelas o de los autores o de las teorías, pareciera ser que va a haber una confrontación. Y los docentes debemos tener muy claro lo siguiente: a nosotros nos preocupa que el alumno aprenda. Y si las teorías del aprendizaje en las que nos apoyamos son diversas, eso no menoscaba nuestro proceso ni nos hace caer en alguna postura ecléctica, como se denominaba o se le denomina aún, sino nos hace ver que el proceso del aprendizaje es tan complejo que requerimos herramental teórico, metodológico y conceptual de distintos planteamientos teóricos, que uno solo no basta para poder abarcar esa complejidad del aprendizaje. Entonces, en ese sentido, el abanico de posturas que nos presenta el autor, el doctor Jesús, pues hacen ver precisamente esa riqueza y diversidad. Por otra parte, al abordar cada una de estas teorías del aprendizaje,
profundiza en los conceptos básicos de la teoría. Evidentemente, una teoría del aprendizaje no se agota en esta breve síntesis que el doctor Jesús hace de cada uno de los planteamientos que incorpora en el libro, pero muestra lo esencial. Y es una invitación en ese sentido a que los docentes vayan a profundizar a otros libros, a la misma internet, etcétera, a conferencias o actividades académicas que les permitan profundizar aquello que les está presentando el libro. Entonces, este libro se torna así como un manual práctico, didáctico para los docentes. De tal manera que al querer profundizar en esos planteamientos, el docente puede ir a distintas otras fuentes, algunas de las cuales están reseñadas en el libro, y que le permita entonces profundizar en aquello que le interese o que considere que es más importante. El libro es breve, como decía, pero presenta los propósitos, logra cumplir los propósitos para los cuales fue escrito y posibilita en ese sentido que el docente se sienta satisfecho al terminar de leer el libro, que diga, bueno, si yo quisiera profundizar en cualquier teoría, podría hacerlo en otras fuentes, el libro por sí mismo me da los elementos suficientes, básicos, necesarios para poder dedicarme a la docencia. Al abordar el campo de las neurociencias, nos hace ver también cómo es que hoy en día el estudio del cerebro ha llevado precisamente a una serie de planteamientos que más que contraponerse a las otras teorías, la enriquecen, porque hacen ver las bases fisiológicas precisamente en las que se asienta el proceso de aprendizaje, sobre todo en aquellos procesos mentales que son tan generales que de repente se pierden en la perspectiva de las distintas teorías del aprendizaje. Por ejemplo, la memoria. Más allá de lo que el conductismo, cognitivismo, el constructivismo y otras teorías digan sobre la memoria, las neurociencias nos permiten ver que la memoria se asienta en una parte del cerebro, pero además nos hacen ver que hay distintos tipos de memoria y que esas memorias que existen, ¿no?, esos tipos de memoria, posibilitan aprendizajes específicos. Es decir, el estudio de la memoria, el estudio de operaciones metacognitivas en los alumnos, posibilita que los aprendizajes específicos de las distintas materias tengan una base neurofisiológica en la cual asentarse para propiciar dicho aprendizaje. En ese sentido, es importante recuperar esta idea del trabajo de la memoria como base fundamental para todo aprendizaje. Por ejemplo, en las matemáticas. Es decir, necesitamos aprender las tablas de multiplicar. Y en ese sentido, la memoria nos ayuda precisamente a aprendernos esas tablas. Pero al aprender esas tablas de multiplicar de manera memorística, en una memoria que es tanto mecánica como reflexiva, posibilitamos el que otros aprendizajes, la resolución de problemas, la resolución de ecuaciones, etcétera, se lleven a cabo, porque tenemos el conocimiento fundamental en el cual se asienta esa otra operación matemática, ¿no? Entonces, conocemos las tablas de multiplicar, seguramente podremos llevar a cabo ecuaciones de primer o segundo grado de manera más sencilla. Y así con distintos conceptos que las neurociencias plantean o incorporan en sus planteamientos pedagógicos y psicológicos. Terminaría diciendo que la redacción del libro es muy ágil, la prosa es sencilla, y eso hace que uno pueda leerlo de manera rápida, sin sentirse cansado, incluso hasta de manera amena, diría, ¿no? De tal suerte que los profesores, insisto, podrían leerlo como un manual y tener la experiencia de que aquellos principios teóricos del aprendizaje que pretenden utilizar al momento de trabajar con sus alumnos son planteamientos del aprendizaje que él mismo está vivenciando al momento de leer el libro. Es decir, conforme va leyendo, va aprendiendo y se va dando cuenta, curiosamente, de cómo al aprender la teoría cognitivista o constructivista o conductista, etcétera,
él mismo aprende. Y aprende por los mecanismos que esas distintas teorías están planteando. Y habrá ocasiones en que él mismo reconozca la necesidad de memorizar algunos conceptos para tenerlos siempre presentes al momento de trabajar con los alumnos, pero habrá momentos en que reconozca que lo importante de un planteamiento teórico es la reflexión amplia y profunda sobre el proceso del aprendizaje para que él pueda después aplicarlo en el proceso del aprendizaje con sus alumnos en el aula. Entonces, de esta manera, el libro posibilita ese doble juego, diríamos, de aplicar lo que, la manera en que pueden mis alumnos aprender, al tiempo que yo me voy dando cuenta de que estoy aprendiendo conforme las distintas teorías me plantean ese proceso del aprendizaje. Y terminaría ahora sí diciendo que cada teoría maneja una serie de conceptos que son fundamentales para comprender el aprendizaje desde el campo de esa teoría. Esto es muy importante porque luego a veces en la práctica uno confunde los conceptos de una teoría con la otra. Es importante tener claro cómo cada teoría tiene los conceptos fundamentales, pero que los principios generales del aprendizaje van a posibilitar el utilizar los conceptos de manera indistinta. Es decir, en el aula, lo fundamental es tener claros los principios de las teorías del aprendizaje. Y para ello requerirá tener claros los conceptos en los que cada teoría se asienta. Pero esto lo puede resolver el maestro didácticamente al leer el libro e ir haciendo sus propias notas sobre cada una de las teorías. Entonces, felicito al doctor Jesús por el libro. Me parece que es un trabajo, como decía al principio, que requiere esfuerzo, dedicación, estudio, etcétera, pero que vale la pena para los docentes este trabajo, este esfuerzo, reconocerlo y adquirir el texto para poder llevar a cabo de mejor manera nuestra propia tarea como docentes. A fin de cuentas, todos los maestros estamos en un trabajo que nos permite estar constantemente aprendiendo, al mismo tiempo que nos exige asegurar o tratar de asegurar el aprendizaje por parte de los alumnos. Y ese libro proporciona las herramientas fundamentales para poder hacerlo y tener una idea cabal de lo que el aprendizaje escolar supone en las escuelas. Entonces, mis felicitaciones al doctor Jesús y espero, pues, ustedes como lectores potenciales del libro, una vez que lo adquieran, lo hayan leído, trabajado, adquieran las herramientas básicas para desempeñar mejor su labor docente. Muchas gracias, me despido de ustedes y agradezco también al INSET por la invitación. Buenas tardes. Muchas gracias en primera instancia. Agradezco mucho la oportunidad, Instituto Michoacano de Ciencias de la Educación, por poder presentar este trabajo y agradezco ampliamente a la profesora Karen Ortiz, al maestro Carlos Higuera y al profesor Ernesto Rodríguez Moncada, sus muy valiosos comentarios sobre este breve texto que ha tenido como principal objetivo el poder establecer un diálogo sobre las distintas teorías del aprendizaje. Para su servidor es un gran placer que esta actividad académica forme parte de su encuentro académico regional, la educación a distancia y su impacto en los procesos educativos, organizado justamente por el plantel Oriente de Zitácuaro. Es un placer haber escuchado a quienes me han antecedido en la palabra y agradezco ampliamente todos sus muy gentiles comentarios. Este texto que hemos llamado Introducción a las teorías del aprendizaje, bueno, en realidad, como su nombre lo indica, es un texto en realidad introductorio, es la búsqueda de poder recuperar algunos saberes sobre el aprendizaje desde el pensamiento griego, desde
Sócrates, Platón, Aristóteles, del humanismo del siglo XVIII, desde el siglo XVIII hasta el siglo XX, en esta relación entre el humanismo y la educación, y por otra parte también recuperar algunas ideas del pensamiento latinoamericano del siglo XIX, del siglo XX, particularmente a través de las pedagogías críticas. Creo que es una introducción también a algunas teorías contemporáneas sobre el aprendizaje, y también se abordan algunos aspectos pedagógicos que están relacionados justamente al aprendizaje, que en la actualidad son importantes, como es la educación emocional, las habilidades sociales, la neurofisiología y el aprendizaje, y desde luego, como ya comentaba, las pedagogías críticas. Bueno, debo mencionar que este texto en realidad surge de, primera parte, de una recopilación de saberes de diferentes autores, pero también a través de diferentes diálogos que hemos tenido con colegas, con maestras, con maestros de nuestro estado, en el estado de Michoacán, de diferentes partes de México, con diferentes colegas que hemos podido dialogar sobre las diferentes concepciones que tenemos sobre el aprendizaje y cómo el concepto de aprendizaje justamente pasa a ser de un concepto que de manera intuitiva parece ser simple, pero que a través del análisis se va convirtiendo en un concepto interesante y mucho más complejo. Este texto introductorio, que es un texto que recopila saberes e ideas de autores muy conocidos, como Tordic, como Watson, como Piaget, como Vygotsky, como Ausubel, como Brunner, como Rogers, como Gardner, Merleau-Ponty, Sartre, Foucault, Freire, Vizquerra, Goleman, Davidson, Maturana, Morán, Lonergan, Montessori, Penrose, Hilgar, Bauer, Carrillo, Suárez, López Calva, Susana Elemental, que en realidad son diferentes autores que en el paso, en el trayecto formativo de su servidor, he tenido la oportunidad de explorar y he tenido la oportunidad de ir conociendo en parte sus ideas. Pero desde luego, gran parte de la motivación también se debe a mis maestros, muchos maestros, por cierto, que se formaron o que han vivido procesos formativos en su instituto, en el Instituto Michoacano de Ciencias de la Educación, maestros como el doctor Manuel Medina Carballo, como el doctor José Ramírez Guzmán, como el profesor Manuel Saavedra Regalado, el doctor James Duffy, Ariel Capirán, Patricia Pedrosa, Martín Pinos, Ana María Pérez, las discusiones con los profesores, el profesor Olmedo, la profesora Imelda Parra, y los aprendizajes con autores como Irma Fuenlabrada, Raimundo Morado, Alberto Cárdenas y desde luego el profesor Ernesto Rodríguez. Creo que ha sido en base a esta motivación, en base a esta recopilación de ideas sobre diferentes percepciones, sobre diferentes maneras de comprender el aprendizaje, que ha surgido justamente la idea de poder escribir un texto que pueda ser breve, un texto que pueda invitar a conocer a otros autores, es decir, un texto que pueda darnos un panorama general y que, bueno, este panorama finalmente nos permita después interesarnos, nos permita motivarnos en conocer más de diferentes teorías o de algún autor en particular. Es un texto que tiene tan solo 5 capítulos, donde abordamos en el primero de ellos pues algunas de las primeras ideas del aprendizaje, la enseñanza, para posteriormente en el capítulo 2 discutir sobre las teorías del aprendizaje ya en el siglo XX, en el siglo XXI. Después discutimos un poco sobre neurofisiología y aprendizaje, esta relación muy actual y sumamente interesante y compleja a la vez, para finalmente en el capítulo 4 discutir sobre la educación emocional, las habilidades sociales
y en el capítulo final discutir un poco sobre las pedagogías críticas. Es un texto que, bueno, donde lo que buscamos es poder motivar a las personas interesadas en el campo educativo, a las personas interesadas en el campo pedagógico, a poder conocer, a poder escuchar una serie de ideas, de discusiones entre diferentes autores, y que lo que buscamos con ellos es que puedan motivarse, puedan interesarse en posteriormente revisar pues las obras de estos autores. Entonces, en este sentido es un texto introductorio, y bueno, esperamos que en este sentido pueda ser un texto de utilidad para los miembros de su comunidad educativa. Y bueno, de antemano agradezco mucho las palabras recibidas tanto por la doctora Karen Ortiz como por el maestro Carlos Higuera, que han sido muy, muy generosos, y a quienes agradezco en conjunto con el doctor Ernesto Rodríguez Moncada la oportunidad de hacer esta presentación. Muchas gracias, y finalmente agradezco al Instituto Michoacano de Ciencias de la Educación, José María Morelos, por la oportunidad de poder presentar este texto a toda su comunidad educativa. Muchas gracias. Muchísimas gracias, doctor. Pues en este momento nada más hago el comentario de algunos saludos que tiene desde el Facebook y el YouTube, en donde, bueno, de alguna manera recibe muchas felicitaciones. Dice saludos desde Acámbaro. Lili Odín comenta que es un buen libro para los que estamos dentro de la educación. Alondra Náteras Mendoza envía saludos y comenta que es una excelente explicación. Silvia Zavala comenta que es una excelente herramienta para el aprendizaje. Felicidades. Brian Alfredo Hernández comenta que es un excelente contenido. Amparo López comenta que es un excelente libro y que dónde lo pueden obtener. Muchísimas gracias. Gracias por todos sus comentarios. Bueno, el texto está disponible ahora en Google Play Books. Inicialmente hicimos un folio pequeño de impresos. Ya no contamos con la versión impresa en este momento, pero sí con la versión digital. Está en Google Play Books, está disponible para todas las personas que puedan interesarse en ello, prácticamente escribiendo el nombre del libro, Introducción a las teorías del aprendizaje, y el nombre de su servidor como autor aparece en las redes. Muchas gracias, doctor. Asimismo, bueno, de alguna manera envían saludos desde aquí de Morelia. Le dicen que es un excelente libro. Beatriz Espinal comenta que es una excelente presentación, bastante interesante, la información de muy buena calidad. Amparo López le envía saludos. Lupita ya se contestó en dónde está el libro. Pues muchísimas gracias, doctor. Y pues a nombre del Instituto Michoacano de Ciencias de la Educación, José María Morelos, agradecemos su valiosa participación en este evento de Zitácuaro. Asimismo, bueno, pues los invitamos también a que nos sigan a través de nuestra siguiente presentación en la siguiente sede, que es la Ciénega La Piedad, lo que es el 9 y 10 de junio.